Voy a rogar, por favor, si pueden abrir sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 24. Y voy a trabajar con el capítulo, pero creo que los versos 19 al 24 me sirven como base para el desarrollo de esta exposición. Verso 19 dice, estamos en Josué 24, ¿verdad? Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. ¿Qué tal, No podréis servir a Jehová. ¿Y por qué? Dice, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Señor, gracias una vez más por tu santa y bendita palabra y te rogamos, Señor, que por favor la bendigas a cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tuviésemos que escoger un versículo central acá del capítulo 24 de todo este pasaje, a mí me gusta siempre buscar la idea central que sintetice todo lo que la inspiración trata de decirnos. Y pienso que el verso que escogería como el eje donde se mueve toda la idea acá es el versículo 15, en la última parte, cuando Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Saben ustedes que si nosotros hacemos lo contrario a lo que dice Josué en esa afirmación, vamos a despertar el celo de Dios? Si decidimos no servir a Dios, bueno, entonces nos metemos en un serio problema, y es justamente que despertamos esa emoción en Dios, celo, un celo profundo. En el siglo XVII, el escritor francés François de la Rochefoucauld, no sé si se pronuncia bien, yo no hablo francés, pero creo que es François de la Rochefoucauld, dijo esto, los celos nacen del amor, pero no mueren con este. En otras palabras, lo que este hombre estaba diciendo es que cuando amamos, si es el caso, también celamos. Sin embargo, no necesariamente el amor que tengamos elimina los celos. El celo es una característica del hombre. Otro pensador, uno de los grandes pensadores de la historia de la Iglesia, que vivió parte del siglo IV y siglo V de nuestra era cristiana, ya acá algunos que han estudiado historia de la Iglesia saben a quién me refiero, San Agustín de Hipona. Dijo este hombre, los celos nacen, mejor dicho, el que no tiene celos no está enamorado. El que no tiene celos no está enamorado.
¿Sabes, hermano, que Dios tiene celos de su pueblo? ¿Sabes que Dios está enamorado de su pueblo? Que está enamorado de su iglesia, está enamorado de nosotros. Y claro, el tema es que cuando hablamos de enamoramiento lo pensamos en términos románticos, ¿no es cierto? Decimos, bueno, en una pareja están enamorados, pero en realidad en nuestra lengua hispana la palabra enamoramiento no se encierra en el aspecto romántico, sino que se trata de ese amor constante que tenemos hacia la otra persona. En el caso de Dios estamos hablando de un profundo, genuino, infinito amor que Dios tiene todo el tiempo por sus hijos, por su pueblo. Y no solamente eso, pero está enamorado de cada persona que forma ese pueblo. Porque a veces tenemos la tendencia de mirar al pueblo de Dios en forma corporativa, pero nos olvidamos que el cuerpo es la suma de individuos que forman ese pueblo. A veces he escuchado intérpretes que hablan de la iglesia como un cuerpo. Y sí, es cierto que la iglesia es un cuerpo, pero ese cuerpo está formado por miembros, individuos. Pablo utiliza la figura del cuerpo para hablar de la unidad y armonía que debe existir en la iglesia, pero luego habla de miembros que cada uno cumple su función para formar ese cuerpo. Así que, ojo con esto, porque el amor y el enamoramiento de Dios es con su pueblo, hoy día con su iglesia, pero implica ese amor extensivo y particular por cada individuo que forma ese cuerpo, ese organismo, esa nación, esa iglesia de Jesucristo. En Jeremías, por ejemplo, por allá en el capítulo 31 encontramos que se le dice al profeta, es él el que pronuncia estas palabras, en el verso 3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor eterno de Dios por este hombre y por supuesto en representación de todo el pueblo. Dios amó a su pueblo con amor eterno. Muchos siglos después aparece el apóstol San Pablo, escribe algunas cartas a la iglesia de Corinto, a nosotros nos quedaron 2, hay otras que estuvieron por ahí pero no las tenemos. En el capítulo 11, verso 2 dice, porque os celo, dice el apóstol Pablo, con celo de Dios. Muy lindo esto, ¿eh? Os celo, cela a la iglesia de Cristo con celo de Dios. Y la razón es, pues, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Me gusta Pablo porque él comparte el celo que tiene Dios por su iglesia. Y Pablo también cela a la iglesia, que es la esposa del Señor Jesucristo. Dios le había dicho al pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, allá en los días del Éxodo, capítulo 20, verso 5 dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y ahora Josué le dice al pueblo, acá en el versículo 19, en su discurso, acá tenemos a Josué dando el discurso de despedida, y dice al pueblo en el versículo 19, Él es Dios santo y Dios celoso. Cuidado, acá tenemos que parar un poquito, ir un poco más lento y cuidarnos de no equiparar los celos de Dios con los celos que tienen o experimentan los seres humanos. Es algo distinto. Acuérdense que estamos hablando de antropopatismos, es decir, recursos o maniobras literarias para poder explicar ciertos aspectos de las cualidades divinas en un lenguaje que sea legible para nosotros. Entonces se echa mano de las emociones humanas para explicar que Dios es un Dios que tiene emociones, que Dios siente, pero los sentimientos de Dios son en un grado infinito, en un grado superlativo en relación a los seres humanos. La diferencia es porque los celos humanos, y acá es donde tenemos que tener cuidado cuando hacemos la comparación, que a veces pueden estar justificados, pero hay muchas veces que los celos se exageran. Pero sea como fuere, a veces nos hacen actuar esos celos en una forma injusta,
violenta, en una forma incorrecta. Hacemos daño cuando actuamos movidos por los celos. Y ni hablar con celos que son ya irracionales. Una persona que realmente desconfía de todo, por factores a lo mejor del pasado que levantaron esa desconfianza, y entonces francamente no se puede vivir. Así que tiene que ver más con el egoísmo y el control y la posesión de la otra persona en lugar de manifestar amor. Así que nos llevan a hacer cosas incorrectas. Santiago, por ejemplo, habla en su carta pastoral en el capítulo 3, verso 14 y 15, decía esto: pero si tenés celos amargos, ahí está escribiendo a la iglesia, celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Las cosas son las que son. No mintáis, no tratemos de disfrazar las cosas con pretextos o excusas. Y tres cosas dice rápido acá Santiago, que dice: número 1, celos amargos. ¿De qué otra cosa pueden ser? Son celos amargos, amargura. Y esos celos nos empujan a las contiendas, a la contención. Y lo que dice Santiago es que este problema de los celos está encajado en nuestros corazones. Es un problema de adentro. Algo no está bien en el corazón, ya sea porque alguien engaña, se ha generado la desconfianza, pero todo está funcionando mal. Bueno, Santiago estaba viendo que en la iglesia se estaban dando este tipo de cosas, había competencia, saber quién era más que quién, y entonces generaba una fricción dentro del pueblo de Jesucristo. El celo de Dios es distinto. Por eso es que marco esta pauta para diferenciar lo que es la emoción humana con esta emoción que se describe en cuanto a Dios se refiere. Y los celos de Dios se despiertan cuando sus hijos o su pueblo dejan su afecto para dárselo a otra cosa que reemplace a Dios. Despertamos el celo de Dios cuando le damos a otro lo que a Dios le corresponde por derecho propio. Eso es el celo de Dios. A Dios, hermano querido, le pertenece el honor y la adoración constante de todo, no solamente su pueblo, pero de todos los hombres, los ángeles, todo le merece. Porque, todo lo que existe es el resultado de haber Dios traído a la existencia lo que existe. Así que le debemos dar el honor y la gloria a ese Dios. Así que a Dios le pertenece la adoración absoluta de toda la creación. A Dios le pertenece su pueblo. A Dios le pertenece la iglesia. No solo la iglesia local, sino todo el cuerpo de Cristo que ha sido logrado con la redención. A Dios le pertenece tu vida, le pertenece tu familia, a Dios le pertenece tus bienes, tu aliento, tu juventud, tu niñez, tu etapa adulta, tu vejez, todo le pertenece a Dios. Le pertenece todo por derecho de creación y ahora le pertenece por derecho de redención, cuando hablamos de la iglesia. Así que cualquier persona o cosa que se abrogue este derecho de recibir todo este honor y toda esta gloria, lo que hace es cometer un adulterio espiritual que despierta esta emoción que menciona Josué acá, y a través de la Biblia lo vemos también, que es el celo de Dios por los suyos. Josué llegó a la carrera final. A Josué se le acabó el tiempo. Un hombre que, lo vemos, es una carrera brillante, toda una aventura con Dios. Allá en los días de Moisés, cuando estaban esclavizados en Egipto, este joven creció en la esclavitud, trabajó como un burro, en fin, todos los días sin descanso tratando de servir a los egipcios, que era por imposición, no porque lo había escogido, no le quedó otra. Y este hombre tuvo el privilegio de ver al Dios en acción liberando o redimiendo a su pueblo de semejante condición. Caminó por el desierto, entró a la tierra prometida, se le dio la responsabilidad suprema de fraccionar la tierra y repartirla en una forma equitativa al pueblo de Israel. Realmente una carrera impresionante. Pero bueno, como toda persona, esa carrera tiene que terminar, tiene que cruzar la meta. Y Josué ahora lo encontramos ya un anciano
lleno de días, un hombre que llegó al punto final de sus días. Le queda poco tiempo. Y este señor entonces, antes de partir, lo vemos también en el apóstol Pablo, lo vemos en Jesús también, que da su último discurso de despedida antes de ir a la cruz. Tenemos a este hombre que les da un último discurso, que es un discurso de despedida, pero al mismo tiempo un discurso de desafío y exhortación al pueblo de Israel. El pueblo suyo, el pueblo de Dios. Pueblo suyo porque él era parte integral de ese pueblo. Y ante todo se debe tener presente que estas palabras que fueron dichas en el capítulo 24 fueron pronunciadas en la presencia misma de Dios. En el verso 1 del capítulo 24 dice que se reunió Josué, reunió a todas las tribus de Israel, y dice al final, y se presentaron delante de Dios. Todo lo que dice este hombre es en la misma presencia de Dios, y cada individuo que está delante de ese hombre y escuchando este mensaje están todos delante de la presencia de Dios. Y tú y yo ahora estamos delante de la presencia de Dios escuchando a Josué. No a mí, sino escuchando lo que dijo en aquel entonces este gran siervo del Señor. Y entonces más o menos, acá voy a correr un poquito, pero podemos fragmentar, porque no voy a hacer el análisis profundo de todo el discurso, pero básicamente podemos fragmentar este discurso de despedida de Josué. Y esto es un poquito arbitrario, yo estoy haciendo esta división, pero se puede hacer de otra manera, pero más o menos de esta forma. Desde el versículo 2 hasta el versículo 13 lo que tenemos es el repaso de la historia de la redención de Israel. Es decir, cuando digo esto me estoy refiriendo a la liberación del pueblo que fue redimido, fue sacado, fue salvado de ese periodo de esclavitud, 400 años más o menos, que estuvieron bajo el peso, el yugo del imperio egipcio en aquel entonces. Y entonces comienza la historia, el repaso de esta historia, desde los días de Taré, que es el padre de Abraham, en el versículo 2. Esto lo miramos rápido, no voy a entretenerme ahora con el análisis de la historia. Es más, Josué ni siquiera hace ese trabajo. Después en el versículo 3 noten que habla del llamamiento de Abraham, esa es parte del discurso. El verso 4 habla de la renovación de la promesa hecha a Abraham a sus hijos y nietos. Vemos ahí en el verso 5 al 7 la saga del Éxodo, cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Tenemos en los versículos 8 al 13 los comienzos de la toma de la tierra que Dios les había prometido. Así que miren qué cosa más interesante cómo este hombre va compartamentalizando la historia del pueblo de Israel, desde el padre de Abraham y luego todo el proceso de este patriarca, los que le siguieron, podemos decir los patriarcas, el tema del Éxodo. Es decir, estamos mirando el Génesis en cierta etapa y luego entramos al periodo de Éxodo hasta llegar a esta época en que ya entraron a tomar la tierra prometida. El verso 13 les recuerda que ellos recibieron algo, y nada más ni nada menos que la tierra que Dios les había prometido, pero la recibieron por voluntad y gracia de Dios, no por méritos de la nación o del pueblo. Todo lo que ellos tenían era porque a Dios le plujo entregarles una tierra que ellos no trabajaron, no cultivaron, no hicieron absolutamente nada. Todo lo hizo Dios. A ver, los cananeos se rompieron el lomo construyendo todo ese territorio, cultivaron, construyeron casas y Dios dijo, eso lo hicieron, trabajaron para mí. Los cananeos trabajaron para que Dios agarre eso y se lo dé al pueblo de Israel. Hoy, hablando de derechos sociales, diríamos, es una injusticia. Es una injusticia. ¿Cómo se atreve Dios a sacarle eso? No, no es una injusticia. Para mí es injusto que los cananeos le saquen la tierra que le pertenece a Dios, diciendo, esto es nuestro, cuando Dios es el que fundó la tierra. Así que acá no es justicia social que valga. Dios es dueño de la tierra, no los cananeos, y se la da a quien se le da la gana. Bueno, así que entonces les hace el llamado en el versículo 14, diciendo, ahora pues, debido a todo esto, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto,
y servid a Jehová. En otras palabras, lo que les está diciendo Josué después de todo este discurso, este repaso de la historia es: sirvan a Dios. Sirvan a Dios, pero ojo, sirvan a Dios como corresponde. No se trata de servirlo como se les da la gana. Tenemos que servir a Dios como corresponde. Por eso dice allí que debe ser servido con, número 1, corazón íntegro. Un corazón íntegro. Número 2, debe ser adorado, debe ser servido en verdad. Dios, acuérdense en que Jesús dijo que busca adoradores que le adoren en verdad. Hay gente que adora en la falsedad, en el ecumenismo religioso, una mezcla de cosas. A veces metemos las prácticas del mundo o la mentalidad humanista que está centrada en el hombre, en la razón humana, no en la revelación divina. Hacemos todo como se nos antoja. Este hombre dice: no, Señor, no, eso es falso. Tenemos que hacerlo con un corazón en sintonía con Dios. Número 2, en verdad. Y número 3, sin ídolos que imiten o reemplacen a ese Dios que debe recibir toda la adoración. Es decir, lo que está diciendo Josué acá es que remuevan de en medio de la nación todo lo que se interponga entre ellos y su Dios. Y claro, hoy, qué sé yo, podemos clasificar esos dioses de diferente manera. Hoy tenemos, qué sé yo, la fama, el dinero, puede ser la familia, puede ser, ojo, la iglesia convertirse en un ídolo. En fin, cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Dios, eso se constituye en un ídolo. Algo a lo que le damos nuestra devoción, nuestro enfoque, todas nuestras fuerzas, todo lo que somos, en lugar de canalizarlo hacia Dios. Ya un día voy a hablar acerca de, este es un tema, va a ser duro, pero estoy orando mucho y creo que el Señor, ojo, no se me malentienda, acá no estoy diciendo que el Señor me habla y qué sé yo, como dicen algunos, ¿no? Pero creo que el Señor me está, a lo menos por ahora, siento que me está abriendo las puertas o me está dirigiendo para hablar de la disciplina. Porque acá nos hace falta estudiar y entender qué es disciplina y cuándo se aplica. Ese es un tema que es duro, pero creo que es oportuno. Los que son de casa saben bien a qué me refiero. Pero bueno, a veces la falta de disciplina significa darle mucha atención al ego, una sobreatención al ego, y eso se convierte en idolatrar el ego. Y eso también es idolatría. Eso se interpone entre nosotros y Dios. Otra cosa que me llama la atención, y esto es polémico lo que voy a decir, es que, ya lo he dicho en otra ocasión con algunos, se está levantando este lenguaje que me está preocupando, en donde se dice que la iglesia es indispensable. Y todo esto tiene que ver con todo el debate de COVID a través del año. Déjenme decirles esto, la iglesia no es indispensable, no hay ningún pasaje bíblico que diga semejante cosa. Cristo es indispensable. Jesús dijo claramente: separados de mí nada podéis hacer. Y ya lo mencioné en otra ocasión, la Odisea era una iglesia, pero tenía a Cristo afuera. Los de la Odisea pensaron que era indispensable la iglesia de la Odisea. No. Cristo estaba afuera golpeando la puerta, diciendo: a ver si alguien abre la puerta, si oye mi voz. Porque eso es lo indispensable, Cristo adentro. Hemos politizado la teología de la iglesia por asuntos sociales y qué sé yo, todo este lío que se armó con el COVID, y hemos perdido de vista, hemos removido por un momento la centralidad de Cristo y hemos puesto la iglesia como punto central. No, señor, no, señor. Saquemos la política de nuestra predicación y metamos la teología con un Dios centrado en la teología, no la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo solo, sin cabeza, no sirve, no es indispensable. Cristo es indispensable, no hay iglesia sin Cristo. Así que cuidado con esto. Yo sé que hay personas que cuando hablan de lo indispensable de la iglesia, están hablando de que es necesaria la iglesia para poder estimularnos al amor y las buenas obras, como dice Hebreo. Pero la Biblia no dice que es indispensable. Tú y yo no somos indispensables. Nadie es indispensable. Cristo es indispensable. Volvamos a la teología de los apóstoles, terminemos con estos mensajes politizados,
porque así no vamos a ningún lado. Así es como se nos van metiendo las ideas del mundo, que fue lo que pasó con Israel, y terminaron por asuntos de política adorando dioses paganos, y fue el acabose de la nación. Muy bien, este Señor dice entonces, remuevan todo lo que se interpone entre la centralidad de Dios y las cosas que lo reemplacen. Y en el verso 15 les hace un desafío. Les dice, miren señores, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Porque no se puede vivir en la ambivalencia. A ver, volviendo al tema de la iglesia, si vamos a servir a la iglesia en lugar de servir al Dios de la iglesia, fine, hágalo. Pero eso no es correcto. Servimos en la iglesia, no a la iglesia. En la iglesia, para edificación uno de otros, para glorificar y honrar al Dios de la iglesia. Ahí es donde debemos estar enfocados, porque si no convertimos la iglesia en un ídolo. Y eso es un pecado también. En este punto, cuando este hombre hace este desafío, el pueblo entonces alza la voz en una forma unánime, ¿no? Con un entusiasmo tremendo, ¿no? Y dicen en el verso 16 al 18, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba la tierra. Y a ver, déjenme que doy vuelta la hoja acá. Y entonces dice, nosotros pues también servimos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Así que acá lo que tenemos es un reconocimiento por parte de la gente, una confesión grupal o colectiva de lo que Dios hizo en medio de ellos. Ellos tienen una identidad y un lugar ahora por causa de Dios, no por ellos. Mi querido, a ver, nosotros somos lo que somos por causa de Cristo. ¿O quién nos creemos que somos? Yo soy lo que soy por causa de Cristo. Sin Cristo sigo siendo parte del mundo caído y me voy al infierno. Pero hoy somos lo que somos por causa de la persona y obra de Jesucristo a favor de los escogidos. Así que esto es un tema central. Esta gente entendió ese asunto. Ellos eran y ellos poseían lo que disfrutaban hoy de la mano de Dios, no por méritos propios. Muy bien, hasta acá tenemos entonces este discurso de Josué. Tenemos en el capítulo 24 describiéndose cómo respondió el pueblo de Israel. Notamos que fue prácticamente un rotundo amén en forma colectiva a las palabras de Josué. Vamos a servir al Señor. Sin embargo, y acá es donde viene la cosa interesante, se pone difícil el asunto con estos, porque después de que Josué hizo un trabajo tremendo de repaso histórico, luego el pueblo confiesa, están de acuerdo con Josué y dice, amén, vamos a servir a Dios. Y Josué resulta que conoce muy bien la fibra de toda esta gente. Él conoce a su gente. Él conoce de qué tela están cosidos. No se olviden que Josué nació, creció y se formó en la esclavitud con este pueblo. No vino de extranjero, de turista o a lo mejor inmigrando de otra etnia y entonces estaba tratando de comprender su cultura. No, Señor, los conocía a fondo, sabía muy bien la idiosincrasia del pueblo. Y no solamente eso, pero sabía muy bien cómo se habían portado durante la redención, o sea, cuando salieron de Egipto, los 40 años de aquella generación que ya ahora no existe, quedaron atrás, y conoce a toda esta generación nueva que está tomando posesión de la tierra prometida. Y entonces, este Señor lo que hace es mostrarles a estas personas que es muy fácil declarar lealtad a Dios con la boca, pero otra cosa es hacerlo. Por eso es que encontramos a este Señor irrumpiendo a este amén y este entusiasmo colectivo en el verso 19 diciéndoles, no podréis servir a Dios. ¿Cómo me hubiese gustado tener una cámara fotográfica, estar ahí y sacar fotos de las expresiones de toda la gente? Usen la imaginación.
Todo el mundo escucha este mensaje hermoso de Josué. Dicen, hermano, nosotros vamos a servir a Dios. Amén a la historia. Y vamos a servir. Y Josué los mira fijo y les dice, no señor, ustedes no pueden servir a Dios. ¿Cuánto silencio habrá habido en ese momento? ¿Cuáles fueron las expresiones? ¿Había murmullos? ¿Pero qué está diciendo este señor? ¿No escuchó que dijimos amén? ¿No escuchó que estamos diciendo vamos a servir todos a Dios? ¿A dónde va a parar el amén y el entusiasmo de toda la gente? No, señor, ustedes no pueden servir a Dios. Y noten qué interesante, porque Él les dice que no pueden servir, pero no porque Dios no pueda ser servido, sino porque hay un problema en el corazón de esta nación. Hay un problema en la identidad, en la esencia, el carácter esencial de este pueblo. Algo está mal con esta gente. Claro, el pueblo cuando escucha a Josué decir, no, mire, señores, ustedes no pueden servir a Dios, se apresuran rápidamente a darle una respuesta, quizás a lo mejor un poco molestos por haber escuchado a Josué después de escuchar el amén, que les diga, no, miren, ¿saben? Sí, está bien, el amén sale de acá para afuera, pero en el proceso yo los conozco, ustedes no van a andar. Y tal es así que estos señores le responden en el versículo 21. El pueblo entonces dijo, note que dice entonces, después de haber escuchado a Josué decir tal cosa, dijo no. Miren qué interesante la tensión. Josué, ellos dijeron vamos a servir a Dios y Josué dice no, no va a ser así, ustedes no van a no pueden servir a Dios. Y entonces ahora el pueblo dice no. Nosotros vamos a servir a Dios. O sea que tenemos esta tensión entre ellos. Dicen, no señor, no va a ser así. Lo que tú dices, lo que nosotros decimos es lo que va a ser, no lo que tú dices. Así que le dicen, no, sino que a Jehová serviremos. Verso 24, el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios, y acá tenemos el carácter enfático. Repiten lo mismo y le agregan, a Dios serviremos, y no solo eso, sino que a su voz obedeceremos. Ya no cuenta lo que dice Josué, lo que dijo Moisés. No, a él vamos a obedecer. Bueno, fenómeno. Así que el discurso de Josué, cuando lo analizo, fue muy informado históricamente, muy elocuente, y también un discurso altamente emotivo, a tal punto que sacudió los sentimientos del pueblo. Así como muchas veces hoy encontramos en las campañas políticas las masas siendo sacudidas por esos discursos grandilocuentes que hacen los candidatos y la gente los sigue, levantan los carteles y qué sé yo, una cantidad de cosas. Hermano querido, a veces la predicación de púlpito nos conmueve hasta las lágrimas. Escuchamos a algunos predicadores. A mí me gustaría tener el talento de la elocuencia de algunos hombres que tienen esa capacidad de proyectar y sacudir a la gente como Spurgeon o Wesley, aunque tal vez tengo distinta teología con John Wesley, pero no importa, era un hombre que movía las masas, Whitefield, y otros grandes que pasaron por la historia, Moody, en fin. Jonathan Edwards se mandaba unos discursos impresionantes que pueden leer sus sermones, cargados de teología. Y ojo, sermones que duraban 2 horas, una cosa tremenda. Y bueno, a veces encontramos esos discursos que nos mueven y que muchas veces culminan en el amén colectivo de una congregación. Es decir, declaramos exactamente lo mismo que dice esta gente acá en el verso 24. A Jehová, o podemos cambiar a Cristo, nuestro Dios, serviremos y a su voz obedeceremos. Pero luego fuera de ese momento de euforia colectiva, de esa elocuencia, en nuestro diario vivir caemos en la desobediencia, la desidia. Es decir, hacemos confesiones condicionales. Decimos voy a servir cuando estamos adentro de la iglesia, pero cuando se trata de salir y empezar a servir a Dios a diario como corresponde, que es lo que espera Dios de nosotros, no lo hacemos. Miren la iglesia contemporánea y díganme ustedes de qué manera estamos sirviendo, cómo sirvió, por ejemplo, la iglesia en los tiempos de Pablo. Somos pero una cantidad enorme de cristianos en todo el mundo. ¿Dónde está la evangelización masiva? Proporcionalmente, cuando observamos lo que pasaba en estas etapas notables de la iglesia, donde un puñado de cristianos salían por todas partes, y no nos olvidemos que los discípulos eran una decena de personas, y salieron y dieron vuelta al mundo pata para arriba. Los profetas,
que salía uno y se levantaba y ese hombre hacía, pero un lío bárbaro con la predicación. Y hoy, ¿cuántos predicadores somos? Y no me estoy refiriendo a los predicadores de púlpito. Cada uno de nosotros somos un predicador. No. Hacemos política. Eso sí. Queremos defender nuestras ideas. Pero no estamos predicando ni estamos centrados en Cristo. Mentira, eso no está sucediendo. El decir que sí, nos estamos engañando a nosotros mismos. No está sucediendo. Pregúntense ustedes cuándo fue la última vez que... Y no, esto es general lo que estoy diciendo, no apunto a un individuo en particular. ¿Cuándo fue la última vez que compartimos el Evangelio con alguien? Nos falta sinceridad. Nos falta decir, Señor, estoy patinando acá. Ayúdame, por favor, ayúdame a hacer el trabajo. Más bien dejamos que otros hagan el trabajo. Pero el trabajo es de cada hijo de Dios que pasa por este mundo. Josué tenía razón al hablar y decir lo que pronunció en el versículo 19. No estaba equivocado este hombre. Hacía un presagio en un sentido de la insinceridad del pueblo como nación en cuanto a la adoración a Dios. Esta generación cumplió, Vamos a darle crédito a esta gente. Cumplió lo que había dicho. No podemos negarlo. A lo menos eso es lo que nos dice la Escritura. Pero si se van, por ejemplo, a Jueces capítulo 2. Miren qué interesante, ¿no? Lo que sucede. Tenía razón Josué. En el verso 7 del capítulo 2 dice, y el verso 7 y 8 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y luego saltamos al verso, 10 al 12, la primera parte dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Así que Josué y aquella generación a la que le había dado el discurso. Y entonces, ¿qué pasó? Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué tal? Ahora, ¿quién me puede decir cuando él dijo no podéis servir a Jehová que Josué estaba equivocado? No, Señor. El presagio, conociendo el carácter de esta gente, dice no pueden servir. Y tenía razón, dejaron de servir a Dios. Quizás hubo una falla por parte de esta generación de no haber enseñado correctamente las cosas de Dios a esta otra generación en el libro de Jueces, porque dice no conocían a Dios. Y la palabra esa conocer significa no tuvieron una relación personal, porque sabían de Dios, a tal punto que cuando empezaron a tener problemas con los pueblos que los sometían, dice que rogaban, ¿se acuerdan que habíamos visto la semana pasada? Que clamaban a Dios y entonces Dios era movido a misericordia. Así que sabían a quién clamar. Los dioses paganos no les ofrecían nada, entonces iban corriendo a ese Dios que habían escuchado de alguna forma de sus padres. Lo conocían a Dios, pero cuando dice que no conocían a Dios en ese versículo 10, por ejemplo, es porque no tenían una relación personal con Él. Hermano, yo puedo conocer de Cristo, puedo conocer a Cristo, pero si no tengo una relación continua y personal con Él, no tienes nada. Vamos a buscar a Cristo cuando estoy metido en un lío. Cuando, qué sé yo, me echaron del trabajo, las cuentas no dan, voy a perder la casa, voy a perder la salud, y ahí nos acordamos de Cristo y vamos corriendo diciendo, Señor, me hablaron mis padres, me hablaron el pastor de la iglesia de este Cristo y te vengo a buscar. Pero eso no, está bien, hay que buscarlo a Cristo. Pero el tema es de entablar una relación personal con Él, eso es conocer. Bueno, el pueblo no conocía a Dios. Josué conocía a su gente. Ese pueblo, en cuanto a Dios se refiere, se caracterizó por la infidelidad histórica y social, el abandono, la imprudencia, la despreocupación, la desidia. Fueron testarudos, no fueron un pueblo celoso de Dios, no correspondían al celo de Dios, como por ejemplo el apóstol Pablo, les tengo celo de Dios. Dios tiene celo de su pueblo, pero el pueblo no tiene celo por Dios o celo de Dios. Al contrario, van a paganizar con un amante que es un ídolo o ídolos que se levantan por ahí o nos ofrece el mundo.
A la infidelidad del pueblo, Dios es un Dios fiel, un Dios celoso, y no solamente eso, pero es un Dios que no comparte su gloria absolutamente con nada ni con nadie más. Por lo pronto, Dios es celoso, por lo que vemos acá, de su integridad. En el libro de Éxodo capítulo 34, verso 14, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Isaías capítulo 42, verso 8, dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Sí, Dios es celoso de su integridad. Y por otro lado es celoso de su pueblo. No comparte a su pueblo con el mundo, o con los incrédulos, o con los demás, o con otros dioses. No nos comparte. La iglesia es suya, es de Cristo. No es de nosotros, ni de ningún hombre, ninguna institución. Es de Dios, por derecho de redención. Su pueblo. La iglesia de hoy no es de ningún hombre. La iglesia de hoy no es de ningún pastor, de ningún apóstol, de ningún profeta. La iglesia no es de Piesco, de nadie. Es de Cristo. Él es el Señor de la iglesia. Él es el Dios de la iglesia. Cuando Josué dijo acá, no podéis servir a Jehová, a Dios, era por la razón de la infidelidad natural que hay en el ser humano, en este caso en el pueblo de Israel. La facilidad con que esta gente se inclinaba a cosas que reemplacen a Dios. Por eso es que este hombre entendía que es muy fácil, sí, decir amén de palabra, pero otra cosa distinta es vivir el amén. El pueblo dijo, sí, a Jehová serviremos y a Él obedeceremos. Pasó unos años nomás y tiraron a Dios por la ventana. Eran más fieles con los dioses paganos, a fin de cuentas, que al Dios de Israel. Una cosa increíble, ¿eh? Para poder servir y obedecer a Dios en una forma efectiva, como dice, por ejemplo, en el versículo 14, primero que todo tenemos que tener respeto por Dios. Dice allí que debemos tener temor a Dios, a un Dios celoso. Ese temor quiere decir ese respeto a quién es Dios, teniendo una comprensión de quién es Dios, por supuesto. Respeto. Cada vez que nosotros reemplazamos a Dios por otra cosa, le faltamos el respeto, no tenemos temor a ese Dios. Le damos la dignidad que le corresponde a Él a otra cosa o a otra persona. Está mal, está mal. Y no solamente eso, pero debemos abandonar lo que provoca los celos de Dios. Pero no, en esta generación no queremos soltar las cosas que provocan a Dios. Somos testarudos igual que Israel. No nos sacamos estas cosas de la cabeza. Dios es un Dios celoso y nosotros despertamos esos celos. Si nosotros anduviésemos como corresponde, Dios no tendría celos. Pero nos cela porque nosotros engañamos a Dios, hacemos trampas. Y fíjense qué interesante, porque la consagración no es representativa. En el versículo 15, más allá de lo que decía esta gente, él, es decir, Josué, se determina con su casa a servir a Dios. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, independientemente de lo que haga el resto de la nación. Ustedes vean lo que van a hacer, pero yo y mi familia, nosotros vamos a servir a Dios. Resulta que esta generación declaró en el verso 24, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y sí, lo hicieron, macanudo, pero resulta que no pudieron representar en su obediencia a la próxima generación. No son representativos de toda la nación. La obediencia y la consagración es personal, es individual. Que yo obedezca a Dios, que yo sirva a Dios, no se no se le adjudica a otra persona infiel. Es decir, que Dios al infiel no le va a tener celos, va a estar tranquilo porque este otro hijo mío sí es fiel. No es transferible la fidelidad de uno sobre la infidelidad del otro. Tampoco fue transferible la fidelidad de esta gente que hizo amén o dijo amén al discurso de Josué, y ciertamente nos dice que sirvieron, pero lamentablemente no pudieron adjudicarle lo mismo a la generación que vino. Esto, mi querido hermano, la consagración no es transferible, no es representativa.
Es decir, nosotros no somos vicarios del otro. Cada uno tiene que dedicarse a Dios de su propia decisión. Dios entonces es un Dios celoso. El asunto acá es que muchas veces nosotros somos los que no tenemos celos por nuestro Dios o por nuestro Cristo. Tenemos celo por la iglesia, sí. Soy celoso de la denominación, bárbaro. De la escuela teológica, fenómeno. ¿Y qué hacemos con eso? Está bien que tengas, qué sé yo, seas leal a una congregación, que seas leal a una escuela teológica. Yo tengo mi escuela teológica, qué sé yo. Pero todo eso, a fin de cuentas, ¿qué es? ¿Me va a salvar todo eso a mí? Yo tengo que tener celo por Dios, no fanático de un equipo, sino que tengo que ser un fanático de Dios, tener celo por Dios y por las cosas de Dios. Celos por el servicio, celos por la obediencia a su santa y bendita palabra, celo por su pueblo, como hacía el apóstol Pablo. Tengo celo de Dios por vosotros al haberlos desposados en Cristo. Lo que está diciendo es, yo les prediqué el Evangelio para llevarlos a Cristo, no para traerlos al apóstol Pablo. Él es simplemente ese, qué sé yo, best man, le dice, ¿no? Que lleva al novio delante de la novia y viceversa. El encuentro es con el Cristo, no con la institución o una persona que la representa, es Cristo. Celos también por el testimonio y la santidad de dicho pueblo. Y eso tiene que ver con la conducta de cada uno de nosotros. Cuando la sociedad nos está observando, ¿qué dicen de nosotros? ¿Qué opinan de nosotros? Estamos más interesados en darle la opinión al resto de la sociedad que yo tengo, en lugar de escuchar qué está opinando la iglesia, la sociedad de nosotros. Y que no vaya a ser que por nuestra conducta la gente esté dando un testimonio equivocado de lo que es el pueblo de Dios, porque no estamos andando como corresponde, no es una vida santa, una vida que agrada a Dios. Y eso es porque tenemos celos mal ubicados. Tenemos celos por mi reputación, en lugar de celos por la reputación y el honor de nuestro Dios y Salvador. Ahora concentrémonos un poquito en esta emoción de Dios. ¿Cómo es el celo de Dios? Número 1, verso 19, es un celo santo. Noten que a la declaración de que Dios es celoso, ahí, miren sus Biblias, antecede su naturaleza santa. ¿Lo ven eso? Dice santo y luego dice celoso. Y eso es importante porque Dios primero, dice este hombre, reconoce una verdad teológica. Habla de la naturaleza cristalina, transparente, sin fallas en Dios. Dios es un Dios santo. Por lo tanto, todo lo que Dios manifieste tiene que ser santo. Cuando Dios tiene celos, es un celo santo. En otras palabras, no hay egoísmo, no hay nada incorrecto, no hay nada indebido, nada oscuro, nada cuestionable en Dios. Todo lo contrario, es un celo justo, un celo preciso, un celo adecuado. No es un celo pecaminoso, egoísta, posesivo, de ninguna manera. Es un celo correcto, justificado. Dios está en todo su derecho de reclamar fidelidad de su pueblo. Número 2, es un celo intolerante. Nos dice este hombre, no sufrirá, no soportará vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dios no tolera este tipo de cosas, no tolera la rebelión y número 2, no tolera el pecado. El darle el honor y darle la gloria que le corresponde a Dios a otra cosa que lo reemplace es una ofensa tremenda a Dios, tremenda a nuestro Señor Jesucristo. No lo puede tolerar. Dios no puede tolerar este tipo de conducta que desafía a ese Dios. Dios no comparte su gloria y no tolera que se haga. Santiago en el capítulo 4, verso 5 decía, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Déjenme hacer un paréntesis acá para los que estudian más. Hay muchos que agarran este pasaje de Santiago
Esto es para que tal vez después investiguen más, los que están interesados en profundizar más, ¿no? Hay muchos que están atacando las Escrituras diciendo que tiene errores por pasajes como este, por ejemplo. Santiago ahí dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, y no hay ningún pasaje bíblico que cite lo que dice Santiago en la segunda parte. Ustedes pueden buscar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es usualmente a lo que se refieren estos hombres cuando el Nuevo Testamento todavía no está formado, está en formación. Pero no va a encontrar un pasaje que diga el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. No lo va a encontrar por ningún lado. Entonces algunos dicen, sí, se dan cuenta, la Biblia no es fiable, porque este hombre dice, la Biblia dice, pero no aparece por ningún lado. Entonces patean la Biblia a un costado. No, está mal eso. Está mal. Hay cierta hazaña. Porque acá Santiago no está citando a un pasaje bíblico en específico. Usualmente citan pasajes, la Septuaginta, que sería, a ver, para ponerlo de una forma más simple, más laica, qué sé yo, es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, el idioma internacional de la época. Entonces los escritores del Nuevo Testamento utilizaban muchas veces esa versión, esa traducción del hebreo al griego. Y entonces, claro, como no aparece, dicen, ahí está, Santiago se mandó un cuento, dicen ustedes los cristianos que es inspirado, pero entonces si Dios inspira así, también es mentiroso. Entonces no quieren juzgar a Dios, dicen la Biblia no sirve, no es real. Pero Santiago acá no está citando un texto, sino que está citando una verdad teológica de todo el Antiguo Testamento. No está diciendo cierta escritura dice, sino la escritura, la Biblia dice, enseña este principio. Él está presentando un principio bíblico. Y la teología del Antiguo Testamento, cuando lo analizamos, esta cualidad de Dios, es que el Espíritu de Dios cela a su pueblo. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. Así que, ojo, no es entonces que Santiago está fallando en inventar un versículo bíblico. No, él otra vez está subrayando un principio escritural de todo el Antiguo Testamento. Lo estudiamos a fondo y llegamos a la conclusión de que Dios es el que hace dice el Espíritu, que Él hace morar en nosotros, nos anhela, nos busca, nos desea. Y eso es lo que vemos a través de la historia, como Dios salió a buscar constantemente a su pueblo. No permitió que los dioses secuestraran a su pueblo. Es suyo. Y salió constantemente movido por sus celos a buscar, a demandar que vuelvan otra vez. Dios tiene un celo que no tolera. Dios es tolerante, pero el celo de Dios es intolerante. No permite que nadie lo engañe. Y número 3, un celo que reclama absoluta fidelidad, no una fidelidad compartida. Eso de que nosotros somos fieles los domingos, pero después hacemos cualquier cosa, estás patinando, hermano. Te estás metiendo en líos. Miren, nosotros podemos, no sé, mostrar la cara en la iglesia, en cualquier iglesia que vayamos, ponernos la sotana, recitar la Biblia, sonar muy teológicos o muy teólogos, y qué sé yo, a veces vender una apariencia y cosas por el estilo, pero mi querido, si afuera de la iglesia tú no vives con lo que muestras adentro de la iglesia, es decir, la congregación del domingo, no eres nada. Eres un fariseo. Es el hombre que se para en las esquinas, donde la gente lo puede ver para mostrar y darse la corte, pero luego en su vida privada es cualquier otra cosa. Eso Jesús lo denunció como hipocresía. Es puro fariseísmo, es poner la carga sobre otros, pero no estar dispuesto a mover esa carga ni con un dedo, que la muevan los demás. Yo no. Así que Jesús nos advirtió a nosotros en Mateo capítulo 6 en el Sermón del Monte. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. Pero en definitiva, la conclusión que hace Jesús es no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí él usa en el original la palabra mamón, que es el Dios, era un Dios, mamón, el Dios de las riquezas, de la prosperidad.
Por cierto, hoy hablando del Evangelio de la prosperidad, eso es lo que estamos haciendo, doblando nuestras piernas. Por un lado, adorando a Dios, y por el otro, o al Señor, y por el otro lado, a Mamón. Cosa que el Señor dijo, no se puede, pero hoy nos predican que sí se puede, ¿cómo que no? Así que ahí tenemos tres cosas en cuanto al celo de Dios. Número uno, es un celo santo. Número dos, es un celo intolerante. No permite que compartamos nuestro amor con otro y dejando a Dios o compartiendo el corazón con otra cosa y con Dios. Y número tres, un celo que demanda fidelidad. Hermano querido, Dios, al igual que Israel, nos introdujo a una familia, nos introdujo a un pueblo santo. No nos metimos nosotros, Él nos metió, Él nos ingresó por un acto de redención. Hoy es la iglesia de Jesucristo. La misma pasión que Dios mostró a su pueblo allá en el Antiguo Testamento, en los tiempos pasados, lo muestra hoy por su santa y bendita iglesia. Y el celo que Dios tiene por su pueblo no ha cambiado en absoluto. Dios sigue siendo exactamente el mismo Dios del Antiguo Testamento, que ahora se ha manifestado otra vez tocando en la persona de Jesús, se ha manifestado en la encarnación, se ha manifestado en Cristo Jesús para efectuar nuestra redención. Entonces, hermano querido, no provoquemos los celos de Dios. Nosotros tenemos que adorar a Dios, no a provocarlo, no meterle punza a ese Dios para que se moleste con nosotros. Dios no puede sufrir semejante engaño. Somos de Cristo, el fiel esposo de la iglesia, una novia ataviada para Jesucristo. Hagamos entonces todos nosotros, de una vez y por todas, ese bendito voto, ese tremendo voto que hizo Josué en medio de su generación. Dijo este hombre, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano querido, te imploro, te ruego en el nombre del Señor, sirvamos a nuestro Dios con nuestras vidas. Sirvamos a Dios con nuestro tiempo. Sirvamos a Dios con nuestras redes sociales. Sirvamos a Dios con nuestra palabra. Sirvamos a Dios con nuestras familias, con nuestros hogares. Sirvamos a Dios con nuestros bienes. Sirvamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Jesús decía, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque Dios es un Dios celoso y no comparte lo que pertenece a Él con ninguna otra cosa, en este mundo, en el bajo mundo o en cualquier otro lugar. Dios nos deja si nosotros dejamos a Dios. Y eso es lo que está pasando con esta humanidad. Le han dado la espalda a Dios y estamos mirando las consecuencias. No imitemos al mundo, Iglesia de Cristo. Hagamos lo que hizo Josué, porque de lo contrario no podemos servir a Jehová, como le dijo Josué a su pueblo. Servimos a un Dios celoso. Padre, gracias por celarnos, porque eso muestra el amor infinito y eterno que tú tienes por tus hijos, por tus pueblos. Y hoy la iglesia es ese pueblo, Señor, que ha sido redimida en los méritos del bendito Hijo de Dios que dio su vida por nosotros. Ayúdanos, por favor, a ser fieles. Y permite que entendamos que la fidelidad de cada uno no es transferible. Es la de cada uno y cada uno da cuenta por su fidelidad a Dios. Te imploramos, Señor, que no nos ayudes a no provocarte a celos, que no seamos almas adúlteras como denunciaba Santiago, que estaban con un pie en el mundo y otro pie en las cosas del cielo. Ayúdanos a mover uno de esos pies fuera del mundo y poner los dos en las cosas del cielo, porque es el único camino, la única vida que realmente vale la pena. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.